a grabar. Justo nos habíamos quedado en este pasaje, hablando propiamente de las emociones. Em, Vamos a ir ya con un ritmo más vertiginoso, porque me interesa que lleguemos al último apartado. En el texto anterior de Agatha Christoph que les he comentado que es un libro perfecto, es un libro que todo el mundo tendría que leer. Este es el primero de tres de una trilogía de dos hermanos, de Lucas y Klaus. Em, pues aquí el texto está plagado de sensaciones. La voz narrativa aprovecha para mostrar el paso del tiempo a través del deterioro de la ropa de los gemelos. Es así como esas marcas del tiempo es a través de cómo van creciendo estos gemelos, tus hermanos, el deterioro de sus ropas, cómo les crece el cabello, las uñas, la mugre, porque durante todos estos meses que pasan no se bañan. Y también podríamos preguntar qué ocurre con los olores cuando pasa el tiempo, pues lo que cuenta el fragmento, los olores se mezclan incluso a grado tal de parecerse a la abuela. El narrador entonces trabaja por acumulación de sensaciones, de experiencias sensoriales, hasta permitirse solo al final clasificar esa sensación olfativa de una forma tan abstracta como mal. Ahora olemos mal como la abuela. ¿Mm? Esto es fundamental porque después de toda esta descripción ya te puedes permitir este tipo de comentario tan tácito, tan básico como decir huele mal. Ajá. Lo que decía en la sesión anterior, describan, no me digan es feo, es un hombre feo, o huele mal, huele feo. No, describan. Y ya después de una descripción que sea lo suficientemente rica, lo suficientemente elocuente para despertar a los sentidos, entonces sí ya se pueden dar el lujo de decir, olía mal. O como lo hace Agota Christoph, olía mal como la abuela, ¿no? Olíamos mal como la abuela. Y hablando de sensaciones, pues ahora vamos a pasar al cuerpo físico. Los personajes, ¿qué pasa con ellos? Actúan y se mueven, exhiben gestos, realizan acciones a la hora de retratar un personaje, como vimos en el capítulo 4 de este diplomado, las acciones tienen más peso que las palabras. Si un personaje no está expresando con todo su cuerpo que realmente ama a la chica, por mucho que le regale flores, por mucho que le envíe cartas, por mucho que le diga que le promete amor eterno, no se la vamos a creer, no se la compramos, porque necesitamos acción. Si no ocurre esto, tendremos un problema de verosimilitud. O si de repente un personaje parece sentir algo que no debería sentir, que no encaja con su personalidad. Ojo con eso. Los problemas de verosimilitud son comunes en muchos libros de escritores noveles, no novel, no del novel, de novatos, por decirlo de alguna forma, que de repente sus personajes experimentan sensaciones sin ser parte de su personalidad o por el contrario, son sensaciones muy predecibles. O sea, ya sabes que este personaje va a reaccionar ante determinado estímulo de una manera y eso también le resta verosimilitud a la novela y te exhibe como autor, como un autor que no trabaja bien sus personajes, ¿no? Vamos a ver a Felisberto Hernández, que describe su cuerpo totalmente colmado después de una cena abundante en tercera persona, como si su cuerpo estuviera separado de él. Este es el gran Felisberto Hernández. Dice, todavía el anciano hacía crujir la escalera de madera con sus pasos pesados, cuando yo ya me sentía solo con mi cuerpo. Él, mi cuerpo, había traído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un animal tragando a otros, y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación. Enseguida de acostarme quise saber qué cosa estaba haciendo yo con mi vida en aquellos días. Recibí de la memoria algunos acontecimientos de los días anteriores y pensé en personas que están muy lejos de mí, muy lejos de allí. Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio. ¡Wow! Esta es la descripción del cuerpo físico. Ahora, observen, por favor, empezando por lo sensorial y lo físico, cómo se conduce hasta una descripción abstracta sobre el pasado, sobre lo que aconteció en un tiempo pasado. Y de hecho, involucra emociones, ¿no?
Incluso habla de deslizarse con tristeza en algo tan poco tangible como las tripas del silencio. ¡Guau! Como las tripas del silencio. Esas dos últimas líneas, ¿no? Después empecé a deslizarme con tristeza y con cierta impudicia por algo que era como las tripas del silencio. Una de los grandes hallazgos, de los grandes descubrimientos del siglo XX, del siglo XXI es la neurociencia, y gracias a ella podemos entender que nuestros pensamientos están totalmente hilvanados con las emociones, no están separados. Ujú. Emoción, sentimiento y pensamiento trabajan no al unísono, pero sí de forma muy coordinada, como si fuera un coro a tres voces, ¿no? Y aquí lo vemos en la narrativa, llevado de manera magistral por Felisberto Hernández en este libro que se llama El Balcón. Ok, ya hablamos de las emociones, ya hablamos de los sentimientos y ya hablamos del pensamiento, ¿no? Vámonos entonces con esa representación fabulosa de la emoción o del sentimiento, que lo hemos expresado a través de un corazón. Ah, me adelanté al apunte. Este es el apunte que quería señalar del texto de Felisberto Hernández. El deslizarse con tristeza y las tripas del silencio, con este anclaje virtuoso entre emoción, sentimiento y pensamiento. ¿Mm? Bien, las emociones y los sentimientos de los personajes, es decir, el corazón. Por mucho que un cuerpo tenga un cuerpo que se mueva en un escenario, si un personaje no manifiesta emoción, aunque sea mediante la ausencia de la misma emoción, como ya hemos visto algunos ejemplos, no será un personaje con el que podamos sentirnos identificados. No será un personaje con el que pueda el lector empatizar. Lo dijimos, el personaje de Susana es un personaje que se presta para empatizar ampliamente con un amplio número de lectores, ¿no? Lo dijimos. Viviana es un personaje que está hecho a la medida para que muchas mujeres se identifiquen con ese personaje. Este paso, digamos, ya lo tenemos un poco avanzado. Pero el segundo elemento lo compone las emociones y los sentimientos, todo aquello que se sitúa dentro de esa metáfora corpórea llamada corazón. Vamos a ejemplificar este apartado para efectos prácticos con una selección de fragmentos. Por eso decía Susi, vamos a irnos vertiginosamente con estos fragmentos que apuntan a sentimientos muy concretos y universalmente reconocibles. ¿Cuáles son? El amor, el miedo, la tristeza, la angustia, la envidia y la impotencia. Vamos a comenzar con el más importante el más importante de todos los sentimientos, que es el amor. En este caso lo vamos a hacer con un texto de Única Zorn, que se titula Primavera Sombría, con este fragmento. En este caso es el amor de una niña por su padre. Se trata de las primeras líneas de esta novela, Primavera Sombría. Se las voy a subir al final de esta unidad, les voy a subir los libros que hemos mencionado en este apartado. Dice así: su padre es el primer hombre que conoce ella, una voz grave, unas cejas pobladas bellamente arqueadas sobre unos ojos negros y risueños, una barba que la pincha cuando él le da un beso, olor a humo de cigarrillos, cuero y agua de colonia. Sus botas crujen, su voz es fosca y cálida, sus caricias son arrebatadoras y festivas. Él se divierte con la muñequita de la cuna. Ella le quiere nada más verlo. Al nacer ella, él vuelve de la guerra. La primera impresión que ella recibe de él es profunda e inolvidable. Ella lo prefiere a las mujeres que habitualmente están a su lado. Aquel olor suyo, aquellas manos fuertes y largas, aquella voz profunda. Y la novela continúa narrando con esta prosa sencilla pero elocuente, una prosa fría, distante, pero muy profunda, la infancia de la protagonista. Las experiencias, por ejemplo, de la protagonista con el dolor físico y sobre todo con el dolor emocional van a llegar después, pero están sembradas desde estas ya primeras líneas. Aquí ya se alcanza a ver cómo esta sensación de dolor en una barba que la pincha cuando le da un beso, ¿no? Esta es una imagen maravillosa porque el beso es una manifestación física de amor, pero se pincha con la barba del padre, una especie de metáfora que hace referencia a las características del papá que lastiman a la niña que manifiesta su amor hacia él.
Aún así, estas emociones, estos sentimientos permanecen soterrados, subyugados bajo el sentimiento del amor y de la admiración de la niña. La voz es fosca pero cálida, fíjense, esa dicotomía es muy interesante. Las caricias son arrebatadoras pero festivas, ¿no? Este es el amor. Vámonos con el otro, un contraste importante, el miedo. El miedo, en este caso, uno de los más clásicos miedos es el miedo a la oscuridad. Y esta es una de las escenas iniciales de esta gran novela llamada Manhattan Transfer de John Dos Passos, cuando el personaje Ellen, que aún es pequeña y su madre la deja sola en casa por la noche, eh, experimenta miedo a la oscuridad. Fíjense, por favor, en la progresión de los párrafos largos. El primero está plagado de descripciones y sensaciones. El segundo ya aparecen las emociones de la niña hasta llegar al tercer párrafo donde todo se mezcla. Fíjense. Apaga la luz del gas. Las sombras salieron de los rincones y unieron sus alas enlazándolas. Buenas noches, Ellen. La raya luminosa de la puerta se estrechó al salir mamá. Se estrechó lentamente hasta quedar como un hilo. La cerradura crujió. Los pasos se alejaron por el vestíbulo. La puerta de la calle se cerró de golpe. El tic-tac de un reloj en algún rincón del cuarto piso. Fuera del piso, fuera de casa, ruedas, galopar de cascos, voces que se pierden. El estruendo aumenta. Todo negro menos los dos hilos de luz como una L invertida en el ángulo de la puerta. Él hubiera querido estirar las piernas, pero le daba miedo. No se atrevía a quitar los ojos de la L invertida en el ángulo de la puerta. Si cerraba los ojos, la luz se iría. Detrás de la cama, entre las cortinas de la ventana, dentro, Dios de mi vida, se me fue un párrafo. Déjenme, se los leo acá, en mi apunte, dentro del armario, debajo de la mesa, las sombras le hacían muecas. Ellie se apelotonaba apretando su barbilla contra las rodillas. La almohada estaba llena de sombras, las sombras se deslizaban, se le metían en la cama. Si cerraba los ojos, la luz se iría. De la calle un fragor negro subía en espirales. Se filtraba a través de las paredes haciendo palpitar las sombras enlazadas. Su lengua chasqueaba entre los dientes como el tic-tac del reloj. Sus brazos y sus piernas estaban rígidos, el cuello rígido también. Iba a gritar, gritar hasta ahogar el estruendo de la calle, gritar para que papá la oiga, para que papá vuelva a casa. Tomó aliento y gritó más para que papá vuelva a casa. Las sombras se tambaleaban y bailaban, las sombras daban vueltas y más vueltas. Entonces se echó a llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas ardientes, tranquilizadoras, que rodaban por sus mejillas hasta las orejas. Dio una vuelta y lloró con la cabeza hundida en la almohada. Ese es Manhattan Transfer de John Dos Passos, una brutal novela. Aquí vemos cómo los escenarios parecen cobrar vida. El principio es despacio, como algo casi normal, como algo anecdótico. Las sombras salen de los rincones, las cerraduras crujen, los rayos de luz se estrechan. Aquí ya también se ven las primeras amenazas. La niña ya advierte a través de sus sentidos, y en especial del oído, en el primer párrafo, lo que está ocurriendo. Todo lo que alude al narrador corresponde a un sonido. Estamos a oscuras. Observen, sonidos y oscuras. Y la vista cobra importancia porque se focaliza en ese rayo luminoso estrecho que ya aparece, esos hilos de luz como una L invertida en la puerta, ¿no? Ahí dice al principio. Y entonces la atención va en aumento porque la niña no quiere cerrar los ojos, no quiere prescindir del sentido de la vista. Por eso nos tapamos a veces, pero no cerramos los ojos, nos tapamos con la cobija, pero no cerramos los ojos. Eh, a partir del segundo párrafo, las amenazas aumentan, las sombras hacen muecas, producto de la imaginación, pero alimentando el temor a la oscuridad como parte del trabajo narrativo. Y luego también se va acercando hasta instalarse en su propia cama, lo que incrementa la sensación de agobio de esta novela, ¿no? Este es el miedo, particularmente el miedo a la oscuridad visto desde la perspectiva de John Dos Passos. Vamos al siguiente, que es la angustia. En este caso lo vamos a extraer de un cuento que ya habíamos visto antes, que es Wonderkind de Carson McCullers.
Hacia el final de este relato, la protagonista se enfrenta a la pérdida de la maestría al piano que solía tener cuando ella era niña, y eso la angustia. Veamos cómo el narrador reproduce el progreso en la emoción de la protagonista. Dice, ella no podía mirar al piano. La luz le iluminaba el vello de sus manos extendidas y hacía brillar los cristales de sus gafas. Todo seguido, ordenó él. Vamos ya. Sintió que la médula de sus huesos se vaciaba y que no le quedaba sangre dentro. El corazón que toda la tarde le había golpeado el pecho lo sintió muerto. Lo vio gris, blando y encogido por los bordes como una ostra. El rostro del señor Bilderbach parecía vibrar en el espacio delante de ella, acercarse al ritmo de las sacudidas de las venas de sus sienes. Evasivamente ella miró al piano. Sus labios temblaban como jalea y una oleada de lágrimas silenciosas hizo que las teclas blancas se le empañaran con una línea aguanosa. No puedo, murmuró. No sé por qué, pero no puedo. No puedo más. Aquí lo que observamos es una sensación física asociada a cada emoción de la protagonista. Lejos de atascarnos de palabras precisas, más bien lo que hace el autor es que nos expresa con mezclas de elementos de diferentes ámbitos, dando lugar a sensaciones que no son ni siquiera posibles como tales. Esa sensación de sintió que la médula de sus huesos se vaciaba, pues eso no se siente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, sintió dolor en el cerebro, eso no se siente, el cerebro no duele. Así como no puedes sentir el dolor del cerebro, tampoco puedes sentir que se te vacía la médula de los huesos. ¿Ah? El narrador no afirma solamente que la protagonista siente cómo se le encoge el corazón. La niña, además de sentirlo, dice que está muerto, ¿no? Sintió su corazón muerto. ¿Mm? Lo ve, no es que solo lo sienta, lo ve desde fuera como si no fuera su propio corazón. ¿Y cómo lo describe? Gris, blanco, encogido por los bordes como una ostra. Y por último, la narradora pone en boca del personaje las siguientes palabras cuando intenta explicar lo que está sintiendo. ¿Qué palabras? No sé por qué, pero no puedo. Eso es una de las más grandes angustias. No poder y no saber por qué. No tener explicación, no tener certeza. La angustia es la invasión de la incertidumbre en donde tú creías que tenías certidumbre de algo. ¿Ah? Y aquí se expresa de manera maravillosa. No sabe el personaje lo que está sintiendo y no necesitas explicarlo. Ajá. No caigan tampoco en ese vicio de querer explicar todo. Dejen algo a la imaginación del lector, guárdense cosas, no lo cuenten todo. Dejen que el lector infiera, dejen que el lector se angustie con el personaje. Esa tarea queda del lado del lector que si le es necesario, ¿qué va a hacer? Pues nos va a nombrar con sus propias palabras esa emoción o mejor aún, va a sentir esa emoción. ¿Mm? Otro de nuestros favoritos, ¿cuál es? La envidia. Uy, chales. La envidia lo vamos a ver a partir de este fragmento de Alfonso Hernández Burgos, de este libro que se llama Skins. El narrador se llama Manuel y nos cuenta cómo él y el tercio, su compañero o su amigo de calle, piden limosna en la puerta de la iglesia. Fíjense bien. Lo sé porque aunque es muy generoso conmigo, al tercio se le forman arrugas amargas. Eso no se da por estos rumbos, ¿verdad, Susi? Dice, lo sé porque aunque es muy generoso conmigo, al tercio se le forman arrugas amargas en la frente cuando esa mujer se acerca a mí. Me da la moneda grande y luego sin asco alguno, sin asco ninguno, me toma de la mano entre sus manos y me saluda apretándolas. Ahora en invierno las lleva dentro de unos guantes que son más suaves que la piel de muchas personas. Yo entonces también sonrío y siento como si el volumen de aire de mi pecho se multiplicara por 1000. Y me doy cuenta de lo poco que necesita un hombre para ser feliz. Y tengo que hacer esfuerzos para que no me salten las lágrimas de puro gozo. El brick de los temblores, una moneda grande, la caricia de unos guantes y una cara que sonría. Una sonrisa tenue, tímida, casi inexistente,
pero que yo adivino como adivino las arrugas de mal humor del tercio, mal humor amargo. Esto se narra en esta novela Skins. Fíjense cómo el narrador va pasando desde lo sensorial hasta llegar a la emoción, la euforia de tenerlo todo para ser feliz, pero siempre envuelta y resguardada por términos muy precisos, muy concretos. Cierra con esta enumeración: el bric de los tambores, una moneda grande, la caricia de unos guantes y una cara que sonría. Una sonrisa. Esa es una enumeración. Va enumerando elementos. Cierra con esa enumeración que se basa en la repetición de los elementos físicos que produjeron las sensaciones poco antes. Y con esas arrugas ya no amargas, sino de mal humor. Primero son amargas, arrugas amargas. Después ya al fin, fíjense al principio, dice, se le forman arrugas amargas. Y al final adivino las arrugas de mal humor del tercio. ¿Mm? ¿Cómo se traduce esto? Pues en una emoción, pero solo después de saborearlas como amargas y vivir un poco el porqué de esa amargura. Hasta este momento ya podríamos decir que los elementos concretos dibujan un perfil de la figura del personaje que se va rellenando, que se va llenando, que se va saturando para llevarlo a dónde? A la vida y con el nivel de las emociones. El siguiente sentimiento también es uno, atención Susi, es el sentimiento de la tristeza. ¿Mm? La tristeza. A veces hay que poner en palabras exactas las emociones, no basta con sugerirlas de manera indirecta. Eh, Insisto, no digan estaba triste, no. Puedes establecer primero un conjunto de elementos que representen esa tristeza, ampliarlos con emociones, sentimientos y aspectos sensoriales. Y solo después eso ya puedes decir, se sentía profundamente triste. Eso lo hace mucho Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño describe, por ejemplo, a uno de sus personajes que camina totalmente solo por las calles de París, donde no conoce a nadie, donde ni siquiera puede estar, sabe dónde está parado, ¿no? Entonces, después de colocar al personaje y al lector caminando en una calle desconocida de París, y que no sabe a dónde dirigirse, que se encuentra sola, hasta ese momento ya finalmente dice, se sintió profundamente triste, ¿no? Pero no lo dice al principio, sino que lo va saturando de estos elementos. Lo mismo ocurre con la tristeza. ¿Y qué mejores personajes para ello que los adolescentes? La tristeza de los adolescentes es brutal, de los adolescentes es brutal, es uno de los sentimientos más intensos que sienten ellos, que incluso coquetea por ciertos momentos con depresión, ¿no? O con otro tipo de desfase emocional, ¿no? En este fragmento que vamos a leer ahorita, la voz narradora es del protagonista, encerrado con su familia en una estación. Esta pertenece a la novela de Javier Sagarna titulada Mudanzas. Dice, para empezar no había nieve, ni una gota, solo funcionaban el telemierda de los enanos y los cañones. El resto estaba pelado, reseco y marrón. Y a mí me ponía tristísimo verlo así. Cada mañana me asomaba a la ventana del apartamento y me ponía de mala leche para todo el día. En serio, era horrible encontrarse con aquella montaña marrón y los telecillas parados y los charcos de barro negro que día a día iban sustituyendo a las manchas de nieve. Y por todas partes, fuéramos donde fuésemos, no había más que gente amargada, con las vacaciones bien jodidas, gastándose la pasta de los forfaits en aquellas tiendas repugnantes llenas de adornos repugnantes, cuyos repugnantes dueños sonreían. ¿Qué remedio? Y nos pedían que la enana dejase quietas las bolsas de plástico del árbol de Navidad. No había nieve, no había nada, solo los 6 encerrados en aquel apartamento minúsculo. Los pedos de Guillermo, las rabietas de los enanos y la mala leche continua de los viejos. Los 6 allí, aislados, pelando las uvas para que la enana no se atragantase, mientras todo Dios en Madrid, en París, en todas partes, se lo pasaba de coña y brindaba con champaña. Es la tristeza de un adolescente que no puede estar celebrando como está celebrando todo Dios en Madrid y en París, ¿no? El ambiente que rodea al protagonista grita tanto como su voz, ¿no? El exterior que dice que del exterior está pelado, reseco y marrón, y la poca nieve que hay está tapada por charcos de barro negro. O sea, destroza esta imagen nostálgica de la Navidad en ciudades donde cae nieve, ¿no? La defenestra, la destruye. Y así se siente el protagonista por dentro, profundamente triste.
Dibuja un escenario acorde a las emociones internas. Ojo, Susi. Hay que dibujar escenarios acordes con las emociones internas. Tu personaje principal tiene muchas emociones internas muy elocuentes. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos del tiempo y del espacio de la narración. Y no solo del protagonista, sino de las personas que lo rodean, que van a rodear a tu protagonista, que van a rodear a Viviana. También hay que trabajar eso. Tanto su familia, en el caso de de Zagarna, pues serían los turistas, los dueños de las tiendas, su propia familia también, ¿no? Y no tiene problema, además, en marcar con palabras clarísimas sus sentimientos. Hay momentos que el desfogue emocional, el desfogue de los sentimientos, se plasma y se plasma de esta forma. ¿Mm? Bien, ahora ya hablamos de las emociones. Vamos ahora al pensamiento de los personajes desde el punto de vista del pensamiento racional. Ajá. El pensamiento racional, la mente racional. ¿Qué pasa con esto? Y si a las personas los pensamientos abstractos pueden hacernos sentir una emoción, a los personajes también debería ocurrirles lo mismo. ¿Mm? Vamos a ver un fragmento de La ciudad en invierno de Elvira Navarro, perdón, en donde tan sensorial como todos los pasajes que hemos visto, hay una intención clara de la mente racional en el que el personaje recuerda un sueño reciente gracias a la razón. Esa noche sonrió que se despertaba en los jardines del antiguo cauce y que un individuo del que solo podía ver las manos, que eran grandes, sucias y con las uñas largas, la tenía agarrada por los brazos y por los pies y le sobaba el culo. No sabía cómo podía inmovilizarle y al mismo tiempo manosearle el trasero. También veía las puntas de la manga de una chaqueta que parecía de pana y colía a una mezcla de alcohol, orines e inmundicia. Cuando despertó, supo que el olor era idéntico al de un mendigo que se apostaba siempre en la puerta de un supermercado, 2 manzanas más allá de su casa. Se puso a llorar sin saber si llamar o no a sus padres para decirles que acababa de ver al individuo en sueños, pero luego estuvo recapacitando y se dijo que el sueño había sido culpa de haber estado leyendo morbosamente en internet lo que no debía. Este personaje, que a la vez es narrador, llega a través de los sentidos hasta una respuesta emocional inmediata y básica para llegar a una intervención más racional sobre la situación. Así, espérame. No, no, no. Algo pasó aquí, ¿no? El personaje se hace real porque es el camino que hubiéramos seguido nosotros. ¿Cuál? Pues sientes que hay una manera parecida desde los sentidos, en cómo tu cuerpo reacciona y cómo lo haría cómo lo hace el cuerpo del personaje y cómo lo hace nuestro cuerpo, ¿no? Tienes miedo, te echas a llorar, te sientes mal por esto, te sientes invadido, ¿no? Pero finalmente en las últimas líneas deduces con razón y dices, no, no voy a llamar a los papás, ¿no? Recapacitas y dices que el sueño más bien fue por culpa de haber estado leyendo cosas que no debías en internet, ¿no? Hasta uno se imagina ahí leyéndolas en la noche. Lo mismo pasa en este texto de Tobias Wolff. Tobias Wolff nos propone este texto titulado Di que sí, ajá, eh, en donde un hombre, el protagonista es un hombre de mediana edad, se ensarza en una discusión con su mujer y esta evoluciona hasta que al final casi siente por primera vez su cuerpo como si saliera de una anestesia. Dice así, cogió el cubo de la basura y lo sacó fuera. La noche era clara y pudo ver algunas estrellas hacia el oeste, donde las luces de la ciudad no las ocultaban. En el camino el tráfico era ligero y constante, plácido como un río. Se avergonzó de haber permitido que su mujer le arrastrase a una pelea. Dentro de unos 30 años ambos estarían muertos. ¿Qué importaría entonces todo esto? Pensó en todos los años que llevaban juntos, en lo unidos que estaban y en lo bien que se conocían. Y se le hizo un nudo en la garganta y apenas podía respirar. Sintió un hormigueo en la cara y en el cuello. Su pecho se inundó de calor. Se quedó allí un rato disfrutando de esas sensaciones. Luego cogió el cubo y salió por la puerta trasera del jardín. Aquí en este fragmento, Tobias Wolff nos conduce desde la vergüenza como respuesta a la situación que el hombre acaba de vivir hasta la explicación más racional y más lógica que puede construir el personaje. Es en ese momento en donde aparecen las sensaciones físicas, como si esa emoción produjera otras sensaciones. Un nudo en la garganta, dificultad para respirar, hormigueos.
El narrador marca también claramente que el hombre se queda un momento quieto para disfrutar de dichas sensaciones, que en principio pues, no tendría nada que de agradables, salvo que uno lleve mucho tiempo sin sentir su propio cuerpo o que no había sentido ese tipo de sensaciones o no las sientes frecuentemente, ¿no? Es como si el hombre adquiriese en ese momento corporeidad. Y el relato concluye de esta manera. Los dos chuchos del final de la calle habían vuelto a volcar el cubo colectivo. Uno de ellos estaba revolcándose en el suelo y el otro tenía algo en la boca. Gruñendo, lo lanzó al aire, dio un salto y lo atrapó. Gruñó de nuevo y sacudió la cabeza de un lado a otro. Cuando le vieron venir, se alejaron con pasos cortos. Normalmente les habría tirado piedras, pero esta vez las dejó ir. Ahí también se me perdió el siguiente fragmento. Les ofrezco una disculpa, pero les comparto el libro con mucho gusto. Aquí se continúa con esta escena descriptiva a través de una acción no realizada. Las piedras que no les arroja a los chuchos solamente amaga y nos hace visibles este cambio emocional, además del cambio físico que acaba de marcar esas sensaciones que tanto tiempo llevaba el personaje sin sentir. Esta es la forma en la que se construyen las emociones en la ficción narrativa. Las novelas trabajan por acumulación ascendente como una espiral hacia arriba. No se les olvide. Emociones ascendentes en espiral hacia arriba. Un personaje puede pasar varias veces por el mismo lugar emocional, aún sin que sea ese el mismo lugar. Exactamente el mismo lugar. Y cada vez abarcaremos una capa más de emoción, un matiz extra, emoción, emoción, emoción. Así deben construirse las novelas. Hay que trabajar la evolución emocional de los personajes que tanto parten de los sentidos y los pensamientos como aterrizan en ellos. Así, en una espiral hacia arriba. No se les olvide. Por favor. Esta es parte fundamental de la construcción de la curva de tu personaje, del arco dramático de tu personaje. Y si estamos hablando de un arco dramático, en el aspecto emocional es una espiral que va incrementándose hacia arriba, tanto en altura como en intensidad. ¿Qué pasa con el lector? Ah, al abordar el mundo de las emociones, con el lector nos enfrentamos a un problema. Cada lector es diferente. Y lo que siente o que deje de sentir tiene mucho que ver con las experiencias personales, culturales, su nivel de concentración en la lectura, su implicación en la misma, los intereses por la materia, por qué eligió leer este libro y no otro. Eh, Hay muchos lectores que les gusta la novela histórica y otros que les gusta el terror. Ah, bueno, pues es que mi libro no es de terror, mi libro es una novela histórica. Todo eso tiene que ver. Y en conclusión, nunca podremos imponerle al lector lo que debe sentir, jamás. Además, que sería imposible. No obstante, nuestro trabajo consiste en tender los hilos para que se vaya agarrando emocionalmente a unos y a otros, para que esa historia le haga partícipe y, ojo con esa palabra, reverbere en su interior, resuene en su interior. Vimos esta palabra cuando vimos el desenlace. Hay que utilizar el elemento de la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es ese elemento que dejas en el desenlace de tu novela y que el lector, al momento de cerrar el libro o cerrar el Kindle, se queda pensando. Entonces, por eso la mató así. No manches, le salvó la vida, ¿no? Es ese elemento que el lector se va a ir rumiando durante muchas horas, bueno, que esperaríamos que fueran muchas horas, ¿no? Los efectos provocados por los sentidos, por las emociones, por los pensamientos están por completo interconectados. Un pensamiento puede provocar una emoción y una reacción física y a la inversa. Tenemos, por tanto, que tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre el papel de las emociones y su relación con el cuerpo y con la mente racional. Fíjense bien lo que nos dice Yonggi Mingyur Rinpoche en este libro titulado La alegría de vivir. Nuestro cuerpo tiene un papel mucho más importante de lo que muchos reconocemos en la generación de las emociones. El proceso comienza con la percepción que, como ya sabemos, implica la transmisión de información de los órganos sensoriales al cerebro, donde se crea una representación conceptual del objeto percibido. Una o muchas, ¿eh? Ahora lo sabemos con las neurociencias. Sería entonces bastante natural suponer que cuando el objeto ha sido percibido y reconocido, se produce una respuesta emocional, que a su vez genera una reacción física, desde una mueca, un gesto, hasta un golpe, o
que se te eriza la piel, o que comienzas a sudar, o que se te seca la garganta, o que sientes un sabor cobrizo en el gusto, ¿no? En realidad sucede todo lo contrario. Solo después de esta respuesta corporal que la parte analítica del cerebro interpreta estas reacciones físicas en términos de una emoción concreta. Es decir, no es que veas algo que te asusta, sientes miedo y luego sales corriendo. Más bien ves algo temible. Empiezas a correr a la vez que tu corazón se acelera y una oleada de adrenalina recorre tu cuerpo y luego interpretas tu reacción corporal como miedo. El nombre se lo pones después. El nombre miedo se lo pones después. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro etiqueta las emociones a posteriori, después de haberlas sentido y después de que el cuerpo haya reaccionado. Y eso se hace relativamente, eh, eh, casi que simultáneo, digamos, ¿no? El trabajo de la conexión neuronal es increíble. Aplicado a una historia de ficción y al efecto que produce en el lector, nos ayuda a entender por qué nos emocionamos cuando la narración nos hace sentir alguna cosa. Y por qué si el texto nos dice lo que debemos sentir, no funciona tan bien como si nos hace sentirlo. Por eso les digo, no digan se sintió triste. Metan elementos para provocar esa tristeza y que después el lector le ponga esa etiqueta de tristeza. No hace ninguna falta que el narrador etiquete como miedo aquello que el lector debe reconocer como tal. No digas, era una escena que provocaba miedo. No, escríbeme esa escena y hazme a mí provócame ese miedo. Y a lo mejor no solamente me provocas miedo, me provocas pavor o aversión. Hay lugares otra vez vuelvo a Roberto Bolaño, hay calles que, por ejemplo, hay una escena en un manicomio y que es recurrente y yo no quiero regresar, que me da miedo, pero en ningún momento el autor dice, era un cuarto de manicomio que provocaba miedo. No, basura. Si encuentran algo de eso, no lean ya más, no pierdan su tiempo. Si hay autores que dicen, ay, era una habitación que provocaba miedo, fúchila. No, vámonos. Ese autor te está diciendo lo que tienes que sentir a partir de la lectura de su novela y esos son autores chafas. No los leas. ¿Mm? ¿Qué hace el lector entonces? El lector llena huecos. Como los buenos actores, como los buenos cómicos, saben cuándo se deben de callar para dejar que el público se ría. Como las buenas parejas saben cuándo callar para escuchar a su pareja. Ajá. Como el buen lector sabe leer despacio, leer lento, hacer pausas para entender una idea o releer. Bueno, pues el buen autor, el buen novelista sabe administrar la información emotiva para ir dejando huecos que el lector deberá llenar con su propia emoción. Y aquí tenemos a una de las más grandes, Jane Austen, ¿no? Dice Virginia Woolf de Jane Austen, así lo explica. Jane Austen es mucho más profunda de lo que superficialmente parece. Nos estimula a suplir lo que no está. En apariencia nos ofrece una futilidad, aunque está compuesto por algo que se expande en la mente del lector y dota las escenas que por fuera son triviales de la más duradera forma de vida. El acento siempre recae en el personaje. Los giros y vueltas del diálogo nos mantienen en un ansioso suspense. Ciertamente nuestra atención se reparte entre el momento presente y el futuro. Aquí en esta historia inacabada y generalmente inferior se encuentran todos los elementos de la grandeza de Jane Austen, ¿no? Bien, ahora, el lector es el que llena con su propia emoción lo que parece faltar en los diálogos y escenas. Para Virginia Woolf, este mecanismo es uno de los más grandes logros de Jane Austen, que incluso trabaja el suspense con esos diálogos que aluden a futilidades que no son que no son tales, sino son aspectos más profundos. Esa es la grandeza de Jane Austen. Parece que está hablando de cosas muy frívolas, pero en realidad son aspectos muy profundos. Y luego, aquí tiene que ver lo que saben los personajes y lo que sabe el lector. Proporcionar al lector más información de la que tienen los personajes es otra herramienta muy útil a la hora de provocar emociones, incluso contradictorias en el lector. Vámonos con este ejemplo con una protagonista llamada Antoniette de una de mis escritores favoritas que es Irene Nemirovsky. La señora Kampf retrocedió unos pasos, salió y abrió la puerta por segunda vez.
Antoniette se levantó con una lentitud desganada tan evidente que su madre apretó los labios con aire amenazador y preguntó, ¿le molesta a la señorita? No, mamá. Entonces, ¿por qué pones esa cara? Antoniette sonrió con una especie de esfuerzo laxo y penoso que deformó sus rasgos dolorosamente. A veces odiaba tanto a las personas mayores que querría matarlas, desfigurarlas o bien gritar, sí, me molestas, golpeando el suelo con el pie, pero temía a sus padres desde muy niña. La manera en la que sonría Antoniette aquí no solamente es un esfuerzo laxo y penoso, sino una sonrisa que deforma sus rasgos dolorosamente. Y entonces el narrador nos describe lo que siente la protagonista. Querría matarlas a todas, desfigurarlas. Y acompañada con un movimiento golpeando el suelo con el pie. Híjole, todo ello rodeado de moduladores. No es que la odiara a veces, es que les odiaba tanto. El narrador describe emociones abstractas, pero siempre las complementa y arropa con detalles físicos. Fíjense cómo sigue. En otro tiempo, cuando Antonieta era más pequeña, su madre la sentaba a menudo sobre las rodillas, la apretaba contra su pecho, la acariciaba y la abrazaba. Por eso Antoniette lo había olvidado. En cambio, en lo más profundo de su ser conservaba el sonido, los estadios de una voz irritada pasando por encima de su cabeza. Esta niña que está siempre encima de mí. Otra vez me has manchado el vestido con los zapatos sucios. Al rincón, así aprenderás, ¿me has oído, pequeña imbécil? Y un día, por primera vez, un día, había deseado morir. Ocurrió en una esquina en medio de una regañina. Una frase encolerizada gritada con tal fuerza que los viandantes habían vuelto la cabeza. ¿Quieres que te dé un guantazo? Sí. Y la quemazón de una bofetada en plena calle. ¡Oh, qué tesoro de Irene Nemirovsky! Podemos casi sentir el personaje cómo se estremece porque hemos viniendo sintiendo con ella todo ese torrente de recuerdos contradictorios de la infancia, ¿no? Ojo, Susi, también esto te es muy útil para tu personaje. Ojo, Juan Carlos, esto es muy útil para tus personajes también. Nada más empezar esta retrospectiva donde la niña empieza a recordar todo aquello. Lo primero que dice es que su madre tenía un lado tierno que también la trató bien, la acarició, la abrazó, pero qué mala suerte, ¿no? El narrador dice claramente que eso la niña lo había olvidado. Este es el punto donde el narrador está dando más información al lector de la que tiene su protagonista y muy dirigida a dibujar el sentimiento que debe despertarnos esa madre tan molesta. Vamos a cerrar con la acumulación de emociones. La novela tiene una clara ventaja en relación con los relatos cortos a la hora de provocar emociones en el lector. ¿Por qué? Pues porque disponemos de mayor tiempo para construir espirales de emoción y acumular, 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 acumular. A través de esta acumulación el lector debe llegar a ellos después de haber leído las páginas anteriores. Esta acumulación se construye entre el autor y el lector. Y el ejemplo más claro de ellos es El coronel no tiene quien escriba de García Márquez, donde durante toda la novela el tiempo transcurre de una manera casi agónica. La narración está plagada de marcas temporales que en todo momento el lector prácticamente concluye en qué día y en qué mes se sitúa. Se ubica perfectamente cuántos días han pasado desde la muerte del hijo, para cuántos días queda comida, cuántos días hasta la pelea con el gallo, cuántos días han pasado desde que el coronel espera esa maldita pensión, ¿no? Página a página, la repetición de estas marcas y la evolución de la situación del coronel y de su esposa. Al final de la novela no tienes más remedio que tomar una decisión. Ajá. Y ahí, al final de la novela, ya las emociones están totalmente saturadas por producto de la acumulación. Una bola de nieve, un poco más de tiempo, un poco más de hambre, un poco más de espera, un poco más de desesperanza y el final. ¿Qué onda con el mundo emocional del escritor? Bien, no eres solamente un novelista, un escritor, sino que tiene mente racional y que estructuras tramas, ni de unas manos que escriben, un corazón que reconoce emociones, o que eres capaz de meterte en las emociones de los demás, como lo hemos venido haciendo en este curso. ¿Ah? Gran parte de esto está pegado a nosotros en ocasiones y es difícil de distinguirlas como tal. No se trata de tomar la emoción y escribir sobre ella. No se trata tampoco de ignorar lo que sentimos o no. ¿Mm? ¿Qué hacemos entonces?
Vamos a escribir sobre o desde. Puedes escribir sobre, sí, sobre el odio, sobre el amor. ¿Y qué te parece si mejor escribimos desde? Punto número 1, escribes desde el cuerpo. El material son nuestros sentidos. Yo te recomiendo que destaques 2 o 3 sentidos. ¿Por qué? Porque esto nos conecta de manera más directa con la infancia. Desde la primera vez que oliste un plato de sopa, la primera vez que probaste un vaso de leche con chocolate, la primera vez que viste la playa, que viste el mar, que respiraste el mar, que escuchaste el sonido del mar. ¿Mm? Esto lo lleva muy bien a cabo Francisco Umbral con su libro Mortal y Rosa. Dice, es conocida la teoría de Proust sobre esa obra oculta y silenciosa que va trabajando en la clandestinidad día a día a costa nuestra y en nuestras espaldas. Mientras que tras la muerte de los seres nos queda nada, tras la destrucción de las cosas más débiles pero más vivas, más inmateriales, más persistentes, más fieles, el olor y el sabor a modo de almas continúan aún durante mucho tiempo, acordándose, aguardando, esperando sobre las ruinas de todo lo demás, sosteniendo hasta desfallecer sobre una pequeña brisna casi impalpable, el edificio inmenso del recuerdo. ¿Mm? Para Proust, el olor y el sabor en nosotros nos ayuda a recordar. Hay que darle siempre la oportunidad al cuerpo para que se exprese. Al igual que las situaciones y experiencias de cada persona son distintas, también las relaciones personales con tu cuerpo son distintas. No es lo mismo escribir de pie que sentados o tumbados. Tampoco es lo mismo escribir a mano con un teclado que en una máquina de escribir. ¿Mm? El cuerpo está con nosotros y nos envía información. Hay que hacerle caso. Y si de repente no tienes nada que escribir, nada sobre qué escribir, escribe sobre tu cuerpo. Voy a subir este libro sobre escribir desde la emoción. Cuando vivimos una experiencia intensa, ojo, Susi, lo platicábamos antes de empezar clase y estamos terminando, tenemos la costumbre de escribir. Es probable que tengamos la necesidad de correr a contarle en un papel, pero también es probable que el resultado días después no nos parezca adecuado. Para hacerlo bien necesitamos volver a ello posteriormente, dejar reposar el texto. Ajá. El arte no permite que lo veamos como refugio sucedáneo en la vida. Intentar que lo sea degrada tanto a la obra como a su creador. Pero cuando nos hallamos en un estado de gran aflicción, depresión emocional, nuestro arte se niega a reconocernos. ¿Qué habremos de hacer para mantener viva nuestra parte de escritor sin explotarla ni falsearla? En estos momentos el diario puede ser un auténtico salvavidas, como lo decía Kafka. Tengo que esperar allí, es el único lugar donde puedo hacerlo. El acto diario de trasladar la realidad al lenguaje es un dietario o un diario. En un diario, perdón, o la modesta acción de registrar los sueños, mantiene abierta la puerta de regreso al arte. Es decir, escribe, 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 escribe. La mente racional, ¿qué pasa con la mente racional? Aguas, es una trampa. Se encarga no solo de juzgar lo que estamos escribiendo, también la conocemos como el super yo. Y juzga lo que van a pensar los lectores. Ay, voy a escribir esto. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir este cuando lea eso? Nada, tonterías. La mente racional se encarga de recopilar, memorizar, ordenar la documentación o las decenas de características que decidimos listar para el del protagonista en lugar de ponernos a escribir. No lo pienses tanto. Porque si permites que la mente racional nos envíe toda esa información, no te va a dejar trabajar, te va a boicotear. ¿Mm? ¿Qué hacer para escapar de esto? Escribe a toda velocidad sin pensarlo. Cuanto más rápido seas el escribir, menos oportunidades tendrá la mente racional de meterse en lo que no le importa. Esta actitud nos puede llevar por mal camino en los intentos de lanzarse de cabeza del primerizo incauto, de ponernos serios. Es ahí cuando de repente ya la gente comienza a escribir ensayo o a filosofar. ¿No? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues escribir. Esta decisión tiene un efecto claramente silenciador sobre otra parte de la persona que aún no desea otra cosa que seguir jugando. No quiere que se le envíe a la academia militar y se niega a cooperar en ese plan enloquecido. Tal es el mensaje que nos transmite en forma de bloqueo el escritor. No hemos de permitir a nuestro cuerpo un nuevo sentimiento de compromiso que cambie la naturaleza de lo que estamos haciendo ni que acelere artificialmente su crecimiento. Nuestra escritura se desarrollará con más naturalidad si resistimos de momento la tentación de imponernos la corona de escritor y continuamos considerándonos sencillamente como alguien que se dedica a jugar. Queridos, hemos llegado al final de nuestra
viaje, de nuestro viaje narrativo a través de la creación, de la creación literaria. Esta presentación yo se las voy a pasar a ustedes con mucho gusto y voy a proponerles ya los horarios para reunirnos, para el avance de sus proyectos literarios y para entregarles ya sus previas lecturas, sus primeras maquetas de sus obras. Este video se va a colgar también para que lo consulten cuando ustedes quieran. La presentación también la voy a subir y los materiales complementarios también los voy a subir con muchísimo gusto. Les agradezco muchísimo su asistencia en este curso. Ustedes son el orgullo de este proyecto personal, la primera generación. Espero realmente que saquemos adelante sus proyectos literarios y les deseo muchísimo éxito en sus proyectos personales. Susi, mucho éxito en tu inicio del doctorado. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro. Nos vemos la próxima